Bueno, sin más preámbulos, yo quisiera adentrarme en la palabra en este momento, pero antes de adentrarme en la palabra que les traje hoy, y creo que lo anuncié en el flyer de cuál es el título de este tema, yo quisiera contarles algo de mi testimonio, una parte de mi vida, una parte para que conozcan por qué terminé viviendo en Estados Unidos y de dónde Dios me sacó. Yo nací en Moniquirá, Boyacá. ¿Cuántos boyacenses hay aquí? Bueno, bienvenidos. Un pueblo pequeño, pero mis padres, al igual que muchos inmigrantes, buscando oportunidades mejores, calidad de vida, decidieron inmigrar aquí a la ciudad de Bogotá. Mi padre es un esmeraldero minero, todavía hasta el día de hoy, y mi madre en ese entonces era una campesina. Cuando llegamos aquí a la ciudad de Bogotá, realmente las condiciones económicas no eran fáciles. Yo tenía alrededor de 5 años de edad. Tengo algunas memorias de 5 años de edad, porque a veces pasan situaciones que nos crean traumas en esa edad, y por eso tengo memorias de mis 5 años de edad. Mi padre realmente no tenía muchos recursos económicos para brindarnos una calidad de vida aquí en Bogotá. No era fácil la situación porque ellos venían de una tierra campesina prácticamente. Logró sacar una esmeralda para poder comprar un lote en el barrio Bellavista, La Gloria, no sé si algunos conocen, en la Y Estación Bomberos. Y en aquel entonces era un pequeño lote, todavía sin construir, y nos tocaba a veces dormir en el piso mientras se podía construir. Mi padre, como minero, empezó a ir y venir de la ciudad de Bogotá hacia las minas de Coscuez, Musú, y en esos ires y venires conoció otras mujeres, entró en infidelidad, tuvo otros hijos, hasta que finalmente abandonó el hogar. Y en ese entonces yo tenía 7 años de edad. Y 7 años de edad para mí fue tan crítico porque no tuve realmente infancia. Tuve que superar la ausencia de un padre. Tuve que crecer en un hogar disfuncional. Tuve que crecer con esa herida, con la herida que me carcomía de que no tenía ya a mi papito a mi lado. Porque para mí tenía 7 años y él me llevaba a veces a esos viajes y yo sentía que era mi padre y que era mi protector, y cuando él se fue del hogar tuve que sufrir esa herida en mi corazón. Mi madre, en ese entonces una simple campesina, pues no tenía los recursos ni tenía la manera de proveernos algo a nivel económico. Ella había quedado embarazada cuando mi padre se fue, y al nacer mi hermana, mi única hermana del matrimonio, mi hermana fue mi muñeca, mi juguete, porque yo no tenía juguetes, no tenía con qué jugar. Así que ella era mi juguete, yo le cambiaba los pañales, le daba el tetero, y ella era mi muñeca de carne y hueso. Yo sé que quizás muchos de ustedes habrán pasado por esa situación, no lo sé. Lo único que sé es que mientras las estadísticas del hombre dicen que las personas que crecen en hogares disfuncionales, como lo crecí yo, con padres de abandono de hogar, las estadísticas dicen que esa persona puede crecer con traumas mentales y emocionales, o que esa persona puede quizás desviarse del camino y terminar en caminos malos. Yo te puedo decir que esas son las estadísticas del hombre, pero cuando el Señor tiene un propósito con tu vida, las estadísticas del hombre son nulas, son canceladas, porque cuando Dios tiene un propósito con tu vida, Él abrirá las puertas de los cielos. Él es Jehová Jireh, tu proveedor, tu estandarte. No importa por lo que tú hayas pasado, no importa por la infancia que hayas atravesado como yo lo pasé. Cuando tú crees que el Señor puede abrir las puertas que el hombre ha cerrado, Dios entonces las va a abrir, porque la estadística del hombre es una cosa, pero la estadística de Dios es otra. Aleluya. Vive Jehová. Y así crecimos tratando de sobrevivir. Llegó un héroe a nuestras vidas, mi padrastro, que para mí yo lo amo
como si fuera mi padre biológico. Cuando cumplí mis 12 años de edad, que terminé mi primaria en la escuela Bellavista, en el sector de, extracto 2, porque aquí todos le estaba diciendo a la hermana María, porque ella viene por primera vez, ella todavía no conoce el norte porque la ha paseado todo el tiempo por el sur, ya nos vamos de regreso a New York y nunca conoció el norte. Todo el tiempo la he estado paseando por el sur porque todavía la casa de mis padres están allá en el barrio Bellavista, La Gloria. Y en ese estrato 2, crecí. En ese estrato 2, cuando me gradué de la primaria, mi madre me decía: mi hijita, yo no le puedo dar el bachillerato, así que no sé qué va a pasar, pero vas a tener que esperar que crezcas para que tú misma te pagues tus estudios, porque yo soy sola, madre, cabeza de hogar, no puedo darte estudios. Pero llegó ese héroe a nuestras vidas, nuestro padrastro, y él le dijo a mi madre: yo me voy a encargar de tus hijas como si fueran mías. Y él nos proveyó el estudio, el bachillerato. Estudié en el colegio Manuelita Sáenz y de allí me gradué con todos los honores. Y en ese entonces yo tenía un sueño en mi vida. Yo quería graduarme como una escritora. Cuando terminé mi bachillerato en el colegio Manuelita Sáenz, que también queda allá en el sur, cerca de San Cristóbal, yo decía: yo quiero entrar a la Universidad Nacional o a alguna universidad para estudiar literatura, porque quiero ser la gran escritora. Ese era mi sueño. Pero resulta que aún nosotros carecíamos de elementos económicos para poder estudiar una carrera que muchos me decían: no te va a dar de comer. Así que piensa en una carrera que tú puedas desarrollarte, crecer, mantener la familia y comer. Entonces muchos me hicieron morir a ese sueño. Yo quería ser como una Gabriel García Márquez o una Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, que era también una monja escritora allí en España. Y yo quería ser y soñaba ser una poeta, y esos eran los sueños de adolescente que uno tiene. Pero mis sueños murieron en ese instante, murieron, porque tuve que estudiar una carrera que me diera para comer. Tuve que estudiar una carrera para poder alimentar a mi familia, para poder sostener también a mis seres queridos, mi madre, mi padrastro que me dio la educación. Ahora yo tenía que revertirles a ellos lo que habían invertido en mí. Quizás esa mentalidad en Estados Unidos los hijos no piensan así, pero los hijos de acá creo que todavía piensan así, no lo sé. Pero dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prosperados y para que tengas largura de días en la tierra. No importa lo que hayan sido tus padres. Yo no sé si Dios está hablando ya con este testimonio alguna vida. Abba, Padre. No importa lo que haya pasado, pero cuando tú los honras, eso déjaselo al Señor. Cuando tú les honras, vas a ser prosperado. Aleluya. Vas a ser bendecido. Vas a ser prosperado en gran manera. Y yo aprendí esa lección, porque desde el momento en que me gradué en el Colegio Mayor de Cundinamarca como comercio de idiomas, allí yo empecé a bendecir mi familia, a encargarme de mis padres, y seguía con ese sueño, como quiera que sea. Algún día yo voy a escribir un libro, algún día yo voy a ser esa escritora que soñé. En ese entonces yo todavía no era cristiana, era católica, apostólica y colombiana, no romana. Y en ese tiempo también era maestra de catequesis. Enseñaba en la parroquia de Columnas del sur también de Bogotá. O sea que podrán imaginarse, estaba totalmente acérrima a la fe católica. No aceptaba de ninguna manera otra religión, porque como católicos, para mí ser evangélico era ser protestante, era una secta en ese entonces. Pero pasaron ciertas situaciones en mi vida que no les puedo contar en este momento, porque alargaría demasiado el testimonio y necesito predicar la palabra. Pasaron ciertos episodios en mi vida. Llegó la tusa a mi vida, como me estaban diciendo ayer, que María me preguntaba: ¿qué es la tusa? Y yo le decía: la tusa aquí es una decepción amorosa terrible.
Eso es Tusa. Duré un año llorando la pena por una decepción amorosa. Pero a veces Dios permite esos desiertos, a veces Dios permite esos procesos, a veces Dios permite esas decepciones en tu vida para abrir el camino y buscar al Señor y aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Aleluya, aleluya. Así que si hay alguien aquí que todavía no ha aceptado al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, yo te digo hoy, es tu día. Hoy es el día en que detrás de esos procesos que has tenido, detrás de esas pruebas, detrás de esos desiertos, si aún no has aceptado a Cristo como tu Salvador, hoy es tu día. Y a mis 23 años de edad acepté a mi Cristo. Dejé las imágenes, los santos, las velas, el San Pancracio, el San Benito, el que se pone de boca abajo para que me consiga esposo. Todo eso lo tiré a la basura. Todo eso renuncié. Y mi conversión fue tan radical, hermanos, tan radical, que al otro día yo no quería saber ni de fiestas ni de parties, como dicen en New York. Yo no quería saber nada de mi vida mundana. Yo no quería saber nada de mi vieja criatura. Yo quería ser nueva, nuevo comienzo, nueva criatura, porque el Señor dice: he aquí, no os traigáis a memoria las cosas viejas ni pasadas, porque yo hago cosa nueva. Cosa nueva. No lo creéis, lo vas a ver. Cosa nueva. New beginning. New beginning. Cosa nueva. Y yo lo creí así. Y entonces mis sueños resucitaron. Mis sueños de ser una escritora, que yo los creía muertos, resucitaron. Y empezó el Espíritu Santo de Dios a ministrar en mi vida. Y me dijo: yo no quiero que escribas como Gabriel García Márquez. Yo no quiero que escribas como los escritores seculares. Yo no quiero que seas famosa. Yo quiero que escribas para ministrar a mi pueblo, el pueblo de Dios. Yo quiero que con esos libros tú transfieras y traspases fronteras y viajes a muchos lugares del mundo. Yo quiero que seas una escritora cristiana para mí. Jesús resucitó mis sueños. Jesús resucitó esos sueños que tú creías muertos. Si hay alguien aquí que se cree que ya no es su tiempo, que ya no es su hora, que ya pasó, que para qué soñar, que no vale la pena soñar, que el mundo está decaído, que el mundo está en un caos, ¿para qué soñar? El Señor te dice: Dios puede resucitar tus sueños hoy. Dios lo puede hacer. Y Dios lo resucitó en medio de la condición en que yo salí, en medio de un estrato 2 donde crecí, pero Dios resucitó mis sueños. Eso fue a mis 23 años de edad. Hermanos, pasó casi 20 años para haber realizado el sueño en mi vida. Yo no sé cuántos años tú tengas que esperar o has esperado en este proceso para ver tu sueño realizado en tu vida, y estás cansado, estás agotado, estás agotada y dices: han pasado ya tantos años, ¿dónde está lo que Dios prometió? ¿Dónde está mi tierra prometida? ¿Dónde? A mis 40 años de edad escribí mi primer libro, y Dios tuvo que llevarme a tierras lejanas. Dios tuvo que llevarme a Estados Unidos de América para poder ver realizado ese sueño en mi vida. Cuando yo saqué mi visa de turismo, yo no tenía nada en mis manos. Tenía apenas un trabajo como secretaria asistente de gerencia en una entidad financiera. No tenía inmuebles, no tenía casas, no tenía nada. Pero es que cuando Dios le place abrirte las puertas y le place llevarte a naciones y le place hacer cosa grande contigo, Él moverá los documentos, Él moverá los papeles, Él tocará el corazón de la gente de inmigración, del oficial que te vaya a hacer la entrevista, y Él va a mover todos los sellos que tenga que mover para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Aleluya. Yo no tuve que atravesar ninguna frontera.
Y no con esto critico a los que en este momento están atravesando la frontera ilegalmente pidiendo asilo político, porque yo crecí en un estrato 2, yo sé lo que es la necesidad, yo lo sé, pero es un riesgo. Muchos mueren en ese cruce de frontera, es un riesgo. No estoy criticando en este momento. Dios conoce la necesidad y para Dios no hay fronteras. Para Dios no hay fronteras. Pero en aquel entonces, hace más de 25 años, yo lo hice por una visa de turismo y fue aprobada. Fue aprobada porque no me la aprobó el hombre, me la aprobó Dios. Y cuando llegué allí, llegué también a ministrar, a predicar. Pero ¿saben qué? Mis púlpitos no eran este púlpito como ustedes lo ven aquí. Mi púlpito eran los trenes, los metros o los subways de New York, tocando con un saxofón como lo ven aquí, ganándome la vida para que me dieran $1, $1 al día y con eso poder comer. Ese era mi púlpito. Allí predicaba, repartía tratados. Allí yo podía comer con lo que me daban. Ese era mi púlpito. Repartía tratados, tocaba mi saxofón y me daban moneditas y dolarcitos. Hasta $20 me daban de vez en cuando. Yo dije, esto es la provisión del Señor. No es fácil allí vivir sin trabajar. Hay que trabajar y esforzarse. Y en ese tiempo, en ese ministerio, tocando mi saxofón, tocando mi instrumento musical con el ministerio de alabanza. Por eso es tan importante los músicos. Aprecien su instrumento, porque es que su instrumento es parte de su ministerio, hermanos. Hago un llamado a los músicos. Su instrumento musical es parte de su ministerio, porque con ese instrumento musical vidas fueron sanadas en esos trenes de New York. Con ese instrumento musical fue que yo conocí a mi esposo Salvador Rafucci. Estaba en una condición precaria, era un adicto crónico a la cocaína. En ese tiempo yo le ministré, en ese tiempo yo le invité a las iglesias donde iba a predicar, y así comenzó nuestra historia de amor. Y si ustedes quieren conocer más y más esa historia, porque es larga de contar, sé que algunos de ustedes tienen mi libro. Aquí está la historia completa, 7 mensajes que mudarán tu corazón. Ahí está nuestra historia de amor y mis experiencias y vivencias como inmigrante recién llegada a la ciudad de New York. Y las mujeres que están aquí presentes también, si quieren tener aún más guianza divina en cuanto al matrimonio, en cuanto a la relación con sus hijos adolescentes, también escribí un libro que se llama 7 verdades que toda mujer debería saber y los hombres comprender. Amén. Sé que algunos de ustedes ya lo tienen. Estoy escribiendo también para otras revistas y portafolios cristianos. Recuerdo que por el Zoom en el tiempo de pandemia, ahora lo recuerdo, hermana, hicimos una conferencia. Yo les hice una conferencia a ustedes y envié algunos de estos libros y ustedes se tomaron una foto y algunos de ustedes lo tienen. Pero si alguien se lo quiere llevar en el día de hoy, solamente cuesta 10,000 pesitos. ¿Y qué se hace con estos 10,000 pesos? No son para mí. Siempre he tenido un corazón misionero. Cuando serví en la obra aquí en la iglesia, Asamblea de Iglesias Cristianas, donde pertenecía anteriormente, allá también en el extracto 2 del barrio Bellavista, La Gloria, allí también fui misionera en el concilio de Asamblea de Iglesias Cristianas. Con la juventud viajábamos a diferentes lugares y me llevé a mi corazón las misiones. Entonces en mi corazón quedó sembrar en el departamento. Niños en necesidad, aldeas todavía indígenas. Allí las asambleas de Dios a través del Ministerio Evangelístico del Chocó también tienen un programa de misioneros que visitan las selvas y están formando un instituto bíblico para los niños y para los indígenas. Así que las regalías de estos libros van directamente a ese ministerio. Les cuento, ayer yo estaba en un evento de mujeres, traje
pocos libros y yo pensaba que los iba a ustedes a brindar aquí más y me quedé solamente con 3 porque ayer se me fueron todos. Pero si alguno lo quiere hoy, solamente quedan 3 al final del servicio, pueden venir conmigo. Sin más preámbulos, gloria al Señor, la gloria sea para Él. Quiero que se pongan de pie, por favor. Amén. Y quiero que abran sus escrituras en el libro de Josué, capítulo 8. Libro de Josué, capítulo 8. Gloria al Señor. Versículo del 14 al 18. Libro de Josué, capítulo 14, capítulo 8 del 14 al 18. Dice la palabra del Señor. Y aconteció que viéndole el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel fingieron, yo quiero que subrayen esa palabra, fingieron, repítala conmigo, fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Padre, te pido, Dios mío, continúa hablando en esta hora a tu pueblo, Señor. Te pido, ministra en esta hora, Dios mío, las vidas que están en este lugar, Jehová. Habla, Dios mío, a través de mi boca. Habla, Señor, a través de mi garganta. Padre, yo no soy nada, Señor. Yo solo soy, Dios mío, un vaso. No soy nadie. Te pido, Jehová, Dios poderoso, cúbreme. Señor, santifícame y abre el corazón de tu pueblo. Yo sé que tú ya estás hablando, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Papito Dios, por permitirme este tiempo, Dios mío, de compartirme testimonio y de ministrar las vidas a través de este testimonio. Te doy gracias, Señor. Gracias, amante Dios soberano. Amén y amén. Pueden tomar asiento. He titulado el mensaje de hoy: fingiendo la derrota para obtener la victoria. Escuchen bien. Fingiendo la derrota para obtener la victoria. Pareciera un título como que contradictorio para este sermón, ¿verdad? Fingiendo la derrota. ¿Sí? Es una palabra que aparentemente se enlaza con la mentira. Sin embargo, tiene etimológicamente significados diferentes. Y en varios episodios de la Biblia, líderes usaron esta estrategia de fingir para preservar su vida, ganar una batalla o salvar el pueblo de Israel de las amenazas del enemigo. Quiero enfatizar en la diferencia de estas dos palabras. Mentir es decir algo que se sabe que es falso, con el propósito de engañar a otra persona. Y sabemos que Satanás
es el padre de la mentira. Fingir es hacer creer algo que es verdadero o que uno tiene ciertas emociones o sentimientos, aunque en realidad no sea así. Mentir implica intención de engaño, intento de engaño, o sea, sabe que está mintiendo, está engañando, mientras que fingir no tiene necesariamente esa intención. Otra diferencia es que mentir suele ser visto ante la sociedad, ante el mundo secular, como algo negativo, ¿verdad? O algo inmoral, mientras que fingir puede ser aceptado o valorado positivamente en ciertas situaciones, como en el teatro, la interpretación artística, o como mecanismo de defensa o para preservar la vida, como está sucediendo en este momento entre la guerra de Israel, Gaza, Palestina. No sé si ustedes vieron las noticias, la primer atentado hacia Israel. Algunos de esos jóvenes dieron testimonio de que tuvieron que hacerse los muertos. No sé si vieron esa noticia. Se hicieron delante de un soldado de esos de Gaza de que ya estaba muerto. Fingieron, ¿ven? Fingieron que estaban muertos para preservar su vida. ¿Y la sociedad lo vio inmoral? No, al contrario, fueron héroes porque preservaron su vida para poder sobrevivir. Fingieron que estaban muertos para poder salvar su vida. No sé si han escuchado igualmente noticias de los tiroteos que han habido en escuelas públicas de niños en Estados Unidos. Lamentablemente tenemos ese flagelo. Y a los niños les enseñan fingir en caso de un atentado terrorista. Fíjense, tírense al piso y finjan que están muertos. Háganse pasar por muertos. No es mentir, es fingir. No sé si ya están entendiendo la diferencia. Por ejemplo, en el reino animal, algunas especies tienen que fingir que están muertos o cambiar de colores para que sean confundidos con alguna planta, o así evitar que el depredador venga y se los coma. Y yo estuve mirando recientemente un documental en Netflix acerca de un pulpo. Mi maestro el pulpo se llamaba así. Yo lloré con ese documental porque el pulpo dura poco tiempo de vida, y durante ese tiempo de vida todo el tiempo está camuflándose entre las plantas, entre los corales, para que no lo devoren. El pulpo todo el tiempo está haciendo un camuflaje para que los tiburones no vengan a devorarlo. Está en una constante guerra espiritual. Está en una constante guerra corriendo por su vida. Asimismo, el creyente está en una guerra espiritual, corriendo para preservar su vida, en una constante guerra espiritual, porque la palabra del Señor dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando como devorar a su presa. Aspectos que quiero destacar de la batalla de Ai, lo que acabamos de leer. Número 1, y quisiera que ustedes siguieran manteniendo sus Biblias abiertas, porque esta es mi manera de predicar. Me gusta de que ustedes se lleven la palabra clara. No cierren su Biblia, porque más adelante vamos a ver otros versículos ahí seguidos. Número 1, resolver el pecado pendiente. Si nos remontamos al marco histórico de este versículo base, lo que leímos hoy, encontramos que en el capítulo 7 se habla del pecado de ¿quién? De Acán. Este hombre desobedeció al mandato de Dios de destruirlo todo en Jericó. Por lo tanto, trajo maldición no solamente para él, sino para su familia
y toda su comunidad, todo su pueblo, toda su nación. Escucha bien, tu pecado puede afectar todo tu núcleo familiar y tu iglesia. Josué tuvo que tomar medidas drásticas para limpiar el pecado y sus consecuencias, acabando con la vida del perverso y codicioso Acán. No voy a hablar mucho al respecto. Si no saben la historia en sus casas, lean hoy el capítulo 7, el marco histórico de este verso que hemos leído hoy. Una vez que Israel había quedado limpio de todo pecado de Acán, Josué se volvió a preparar para atacar la ciudad de Ai, pero esta vez para ganar, aunque tuviera que fingir su derrota. ¿Vamos por ahí? Josué había aprendido algunas lecciones que podemos tomar, que podemos aplicar para nuestra vida diaria. Una de ellas, confesar el pecado cuando Dios lo revela. Pero ¿cómo Dios lo revela? ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Pero cuando tú estás más en la carne que en el Espíritu, difícilmente el Espíritu Santo de Dios te puede revelar algo, porque estás en la carne y no en el Espíritu. Difícilmente vas a tener revelación, porque el pecado, la carne te está velando los ojos. Otra de las lecciones que Josué aprendió: si llegáramos a caer en pecado, debemos volver a concentrarnos en Dios, resolver el problema y seguir adelante, adelante. El Señor desea que el ciclo de pecado, arrepentimiento y perdón nos fortalezca y no que nos debilite. Las lecciones que aprendemos de nuestros fracasos deben ayudarnos a dominar la misma situación la próxima vez que se presente. Oh, sí, porque se va a volver a presentar. No te creas que limpiaste el pecado y quedé limpio de por vida. El pecado se va a volver a presentar. Pero la palabra del Señor dice: 7 veces caerá el justo, más 7 veces el Señor lo levantará. Créelo. Yo no sé si aquí hay alguien que se cree que ya no tiene perdón. Yo no sé si aquí hay alguien que se cree que ya Dios no tiene misericordia con él. Yo no sé si aquí hay alguien que pensará que su pecado que le afectó en su pasado ya no tiene solución, pero te dice hoy el Señor: 7 veces caerás, pero 7 veces te levantaré. Sencillamente deja todo atrás y sígueme. ¿Quieres tu victoria? Limpia y barre primero tu pecado. Identifica, como lo hizo Josué, qué es lo que está afectando tu familia, tu entorno y lo que te conlleva a tu fracaso o derrota. Hay pecados que se transmiten de generación en generación, como el adulterio, el alcoholismo, prostituir los hijos varones. Miren, yo vengo de un pueblo como Moniquirá, Boyacá, porque yo me considero bogotana, pero yo nací realmente en Moniquirá, Boyacá. Pero desde los 7 años pues estoy viviendo acá, o sea, me considero más bogotana. Pero allá en esos pueblos, en esa época, yo escuchaba historias. No creo que el día de hoy pase eso, pero yo escuchaba historias que a los hijos varones, y también en México he escuchado esas historias, a los hijos varones, cuando cumplían sus 12 años de edad, los llevaban a prostíbulos sus propios padres para que les quitaran la virginidad, para que se volvieran varones. Sus propios padres los llevaban y contrataban una mujer de la vida alegre, como les llaman aquí,
y les pagaba a esa mujer que para que le hicieran hombre a su hijo de 12 años. Una maldición trajo a su hijo desde ese mismo instante. Un pecado generacional, prostitución de sus hijos. Por eso es que muchos hijos de esa época crecieron con traumas. Algunos de ellos cambiaron su sexualidad. No podemos culpar, porque es que esa generación, esos padres fueron culpables del descuido de sus hijos, de la prostitución de sus hijos, acolitando estas cosas, pecados que vienen de generación en generación. Y precisamente de allá, de esos pueblos, y también como a New York llegan muchas familias inmigrantes, y uno escucha tantas historias, especialmente de los mexicanos, ecuatorianos, y bueno, ahorita está llegando también muchos de nuestros hermanos venezolanos también. Uno escucha tantas historias, pero no quiero hablar de otros países, voy a hablar de mi propio país, porque allá también en ese pueblo conocí una familia muy cercana, que el bisabuelo, un hombre hacendado, un hombre de dinero en Vélez, Boyacá, él tenía su hacienda, tenía su esposa, pero también era tradición que tuviera otra mujer que le diera también su hacienda, tener otros hijos, porque eso le daba abolengo y distinción, y era una tradición. Entonces, cuando él tuvo su hijo, el abuelo también pensaba que eso era un legado, que él también tenía que tener otra esposa, otros hijos, porque eso era una tradición de la familia. Mentiras del diablo, mentiroso Satanás, porque eso es adulterio, trayendo maldición generacional. Por eso, cuando yo me casé, yo dije: toda mi familia ha sido divorciada, pero hasta aquí llegó la maldición de divorcio, porque yo ya acepté al Señor Jesucristo en mi corazón. Toda maldición generacional de mis antepasados murieron, quedaron en la cruz del Calvario. Toda maldición generacional, todo legado de divorcios, de adulterio, de infidelidad, todo quedó en la cruz del Calvario. Todo por la sangre de Jesucristo. Todo perdón también por lo que nos hicieron nuestros padres es lo que puede sanar tus heridas. En este viaje, y María es mi testigo, después de 10 años que no veía a mi padre, porque lo veo como cada 10 años, y por fin lo vi en este viaje, a mi padre biológico. Yo lo abracé, yo le decía: papito, tú eres testigo de que yo le hablé como si lo hubiera visto ayer, porque yo lo perdoné. El abandono, la situación precaria que nos dejó, eso quedó en la cruz del Calvario. Jesús sanó mi corazón, y por tanto él también tenía que ser sano. Por tanto mi padre también tenía que recibir sanidad en su corazón. Todo resentimiento, toda raíz de amargura, todo se tiene que ir de tu corazón. Ay, Señor, no sé si hay alguna vida que está siendo tocada en este momento. El Señor te dice: perdona. El Señor te dice hoy: perdona. Es tiempo de perdonar. Es difícil, sí, es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo de Dios penetre en tu corazón y te rindas y le digas: aquí estoy, Señor, aquí estoy, yo no soy nada, ayúdame a perdonar. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Número 2, estrategias. Yo encuentro una estrategia aquí tremenda de Josué en la batalla de Ai. Al amparo de la noche, Josué mandó un ejército de soldados en las montañas y les dijo: suban al monte al oeste de Ai para esperar. No ataquen primero, van a esperar. Cuando queremos resultados positivos en nuestra vida,
tenemos que idear un plan que requiere vigilar y, díganlo conmigo, y esperar. Dios nos lleva a esas montañas que parecen desiertos para aguardar, vigilar y recibir la guianza del Espíritu Santo. Hay muchos que no les gusta esperar en el plan divino de Dios. Quieren forzar como sea una situación. Quieren acelerar procesos que necesitan un tiempo para madurar. Y lamentablemente esas decisiones apresuradas son las que nos llevan a una derrota y frustraciones amargas en nuestra vida, porque no hemos sabido esperar. Miren, para la muestra un botón, grandes líderes en la Biblia quisieron forzar un plan B cuando creyeron que el plan A de Dios nunca funcionaría. ¿Quién serán esos? Sara y Abraham. Todos sabemos el caso de Sara y Abraham, quienes usaron a Agar, su sierva, para que les concediera un hijo, cuando la promesa original ya estaba establecida y el plan A, que era el de Dios, tendría que simplemente esperar con paciencia y fe. ¿Cuántos lo creen? Yo no sé si aquí varios se han apresurado en la compra de un inmueble que quizás no era el que Dios tenía para ti. ¿Cuántos se han mudado de un estado a otro, de una ciudad a otra, de un país a otro país, cuando el Señor te dijo: no, aún no es tu tiempo? Algunos hasta se casaron en desobediencia o están a punto de casarse, de tomar una decisión de esa magnitud, cuando el Señor te ha estado diciendo: espérate un poquito más, espera. Yo no sé si Dios está hablando aquí a alguien. Número 3, astucia. Astucia. Fingiendo la derrota para obtener la victoria, nos trae la astucia. Miren esto. A la mañana siguiente, Josué subió a la montaña y llevó a un segundo grupo al norte de Ai. Cuando el ejército de Ai atacó, los israelitas del norte fingieron, otra vez, fingieron esparcirse, pero se volvieron en contra del enemigo, y al mismo tiempo que los hombres de la emboscada entraban y quemaban la ciudad, obteniendo así la victoria. El Señor entregó la ciudad a Josué. Oh sí, el Señor te está entregando hoy tu promesa en tus manos. Créelo, créelo. El Señor está entregando hoy la promesa, el botín en tu mano. Aleluya, Abba Padre. La derrota del ayer se convirtió en tu victoria del hoy. Una vez que resolvemos el problema del pecado, nos espera perdón y victoria para más adelante. Con la guía de Dios podemos evitar desanimarnos y ser consumidos por la culpa. Mira, no importa cuán difícil parezca recuperarse de una derrota ocasionada por un pecado, hermanos.
Debemos renovar nuestros esfuerzos por llevar a cabo la voluntad de Dios. Sin embargo, para que todo este plan se ejecutara, Él tuvo que fingir una derrota. Mira, te voy a decir algo, misión del reino, invitados que vienen por primera vez. Te voy a decir algo. No le cuentes a todo el mundo de tus planes y victorias. No todos van a recibir con agrado tus triunfos. Vendrán envidias, murmuraciones a tu vida y ataques a tu ministerio de aquellos que en su estado de amargura y que la envidia los corroe, no asimilan tu éxito. Ten cuidado con quien tú compartes tus victorias. A veces nos gusta publicar todas nuestras bendiciones en nuestras redes sociales, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado. ¿Qué tanto podría afligir a otros? Y quizás ser más prudentes en lo que publicamos. Miren, les voy a contar una anécdota así bien cómica y rapidita. En junio del 2023, hace poco, cumplí mis primeros 50 años de edad. 50, sí señor. Entonces, pues yo tenía planeada una fiesta, quería tomar, quería tirar los bombos por la ventana. No pasó nada, pero me hice un estudio fotográfico. Mi hermana me regaló un vestido para hacerme un estudio fotográfico. Y bueno, publiqué unas fotos de un estudio fotográfico que ella me regaló y publiqué de que cumplía 50 años con bombos y platillos. Y en el Facebook e Instagram muchos me felicitaban, me decían: estás linda, oh, felicitaciones. Bueno, todos los comentarios bellos habidos y por haber. Pero hubo uno solo, que me dañó el día. Uno solo. Porque esa hermana me pone ahí, una hermana en Cristo, sí, me pone en un comentario diciéndome: eres una mujer vanidosa y todas esas bendiciones que tú estás publicando, no sabes la necesidad que otros estamos pasando. Me decía: eres una mujer altiva, en público. Y yo me quedé como, esta señora, en vez de felicitarme que cumplí 50 años, me hace sentir de la poca cosa. Pero eso me llevó a reflexión, ¿saben? Eso me llevó a reflexión que no todos van a asimilar con éxito tus victorias. Siempre vas a tener personas que envidien tu éxito. O como les estaba diciendo, podremos quizás afligir a otros, ser piedra de tropiezo a otros. Hay que tener cuidado con lo que publicamos. Oye, algunos de ellos hasta querrán hacer alianzas contigo solamente para obtener algún beneficio y después querrán destruirte. Eso pasa. Si leemos el texto siguiente de nuestro verso base, por eso les dije, abran su Biblia, téngala ahí. Si leemos el texto siguiente, Josué 9:1, mire lo que dice. Josué 9:1. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban en el lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y todos los feos, se concertaron, se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué en Israel. Envidia, cizaña. Se concertaron tus enemigos para conspirar en contra de ti.
Así es. Dios te va a llevar a la montaña, a ese monte, para obtener tu victoria. Pero muchas veces en ese mismo monte se juntarán tus enemigos para ver tu derrota. Cuando el enemigo no soporta tu éxito, se concertará con otros para maquinar tu fracaso y caída. Ay, papá, ten cuidado con quien tú haces alianzas, con quien tú compartes tus triunfos, porque muchos de ellos fingirán también sus derrotas para manipularte, para estancarte y no dejarte avanzar hacia tu meta. Siempre al blanco, hermanos, siempre al punto, a la soberana vocación: Jesucristo, tu Salvador. Aleluya, alaba. Gloria a Dios. ¿Tú no has sentido acaso que personas se acercan a ti solo para quejas y lamentos? Y a veces lo hacen a propósito, para hacerte sentir culpable. Muchas de ellas son tóxicas, solo quieren verte en su misma situación. Te digo algo, mejor aléjate, no dejando de orar por esas personas, porque quizás tienen una necesidad, pero muchas veces se convierten en una constante rutina de queja, lloro, lamento, porque indirectamente te quieren ver a ti también en la misma situación. Mejor aléjate. Persigue tu victoria en Cristo, avanzando hacia la meta, hacia el objetivo de salvación. Para concluir, hay alguien que no tuvo que fingir una aparente derrota. No, él no tuvo que fingir una aparente derrota. La muerte en una cruz parecía un fracaso. Los fariseos, los eruditos de la ley, el diablo y sus secuaces estaban celebrando la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Pero lo que ellos no sabían es que su resurrección fue nuestra garantía. Su resurrección fue nuestra victoria y también la victoria del mundo entero. Su sacrificio, su muerte y resurrección fue la derrota de Satanás. Aleluya. Vive, Señor, la gloria para ti, Jesús. Lo que aparentaba la derrota de los cristianos fue la victoria de nosotros, los creyentes. Jesús no tuvo que fingir nada. Jesús no tuvo que fingir ninguna muerte. Era necesaria su muerte y sacrificio en la cruz para redención de nuestros pecados. Escucha bien, Él ya pagó el precio por ti. Los que están allí a través de las redes sociales, plataformas, aquellas redes que traspasan al mundo entero, te digo hoy, Jesús no tuvo que fingir ninguna muerte, porque Él murió por ti y por mí, y por Él es que tenemos nuestra victoria. Nuestra garantía fue su resurrección. Aleluya. Escucha bien, quiero que te vayas poniendo de pie. Tú ya no tienes que fingir nada, porque Jesús ya pagó ese precio por ti. Si los músicos me pueden ayudar aquí a ministrar, porque yo no me puedo ir de este lugar sin ministrar a una vida. Te quiero decir algo, Jesús ya pagó el precio. Si hay alguna vida aquí que viene por primera vez, que aún no ha aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, yo le invito a que venga aquí, porque Él ya te rescató de una muerte espiritual.
Ven, porque Él te quiere resucitar y rescatar de una derrota. Si hay alguien aquí que ha venido por primera vez, quiero primero hacer ese llamado de las personas que quieren hacer una decisión de fe hoy. ¿Hay alguien aquí que haya venido por primera vez? Levante su mano. ¿Hay alguien acá? ¿Ustedes hicieron ya una decisión de fe? ¿Ya han hecho una decisión de fe? Solamente están de visita, pero no han hecho, pero hicieron ya decisión de fe. ¿Hay alguien que no haya hecho decisión de fe, que sea otra religión y quiera aceptar hoy a Cristo como su Salvador? ¿No lo hay? Ok, entonces este mensaje es para la iglesia. Amén. Y quiero orar por la iglesia en general. Quiero orar por aquellos que quizás sienten que hay cadenas en su pasado, ataduras en su familia, cosas que han venido de generación en generación. Usted quiere hoy venir hasta aquí delante del altar a erradicarlas como lo hizo Josué con Acán y su pecado. Usted quiere venir a erradicar lo que quizás haya en su familia, en su legado, no lo sé. Usted quiere venir a erradicar algo que no le deja avanzar. O sencillamente, si hay alguien aquí que quiere resucitar sus sueños, que el Señor Jesús resucite sus sueños como lo hizo conmigo, venga al altar. No tema, no tema. Los diáconos, los ujieres, los pastores Macareno, que yo sé que me están escuchando desde Barcelona, van a estar allí extendiendo su mano y van a orar por estas sus ovejas en esta hora. Me van a ayudar a orar, a ministrar en este momento. Los diáconos, los ujieres, los pastores, la hermana María Muñiz desde New York, que viene también, va a orar por ustedes, va a ministrar a sus vidas. Así que no teman, porque hoy es el día. Hoy es el día en que descubras, en que el Señor te permita, que Él te revele si es que hay algo en tu familia, en tu hogar, en tu ámbito social, aún en tu iglesia, que no te deja avanzar hacia la meta, que no te deja resucitar tus sueños, que no te deja avanzar en tus proyectos. Hoy es el día.